Bueno, lo primero que hay que decir, que no venía en la invitación que se les ha mandado, es que el libro que presentamos ha sido distinguido con el premio de Andalucía de la crítica en la sección de ensayo. O sea que esto puede hacer 10 o 12 días que le comunicaron la noticia al autor, lo cual pues nos llena de alegría y además nos enorgullece que podamos hablar de este libro y que ha sido tan altamente considerado. Voy a intervenir yo en primer lugar porque, bueno, las cosas se han dispuesto así entre los intervinientes de la mesa y primero haré una breve referencia biográfica de Gabriel Albiach y otra también de nuestro autor, don Alfredo Alvar. Después haré algún comentario en relación con lo que me ha merecido muy sucintamente, claro, la lectura de la obra que presentamos y luego tomará la palabra el profesor, aquí estoy rodeado de profesores, profesor Albiach y luego el profesor Alvar. Al final, recuérdenme ustedes que les diga que no se va a vender la obra aquí por razones obvias, pero que sí lo vamos a hacer en la librería Luces, donde el sábado por la mañana el autor firmará ejemplares a todo aquel que se encuentre allí y quiera adquirirlo a partir de las 12. Gabriel Albiach nació en Utiel, Valencia, y pasó parte de su niñez y primera juventud aquí en Málaga. Su madre era maestra. Estudió en el Colegio de los Maristas, al que para ir tenía que atravesar Málaga entera, porque él vivía cerca de lo que aquí hemos llamado los pabellones militares y el cine Cairi Cinema. O sea, desde allí hasta los Maristas prácticamente todos los días andaba la ciudad entera en su ir y venir. Abandonó Málaga sin demasiada tristeza hacia la edad de 16 o 17 años y se trasladó a Madrid, en la que estudió la carrera de Filosofía y Letras, y a poco de terminar sus estudios obtuvo la plaza de catedrático en la Universidad Complutense. Anterior y posterior a ello, tiene largas estancias en la Sorbona, donde vive en el barrio latino, en la calle del Príncipe, o como dicen los franceses, Rue du Pons, en el mismo apartamento interior en el que vivió años antes Toni Negri, junto a una librería dedicada a todos los personajes de las obras de Tintín. Esto me lo sé muy bien porque el hotel al que siempre he ido, o desde hace muchos años he ido a París, estaba justo al lado de donde estoy contando. Discípulo de Althusser, adquiere una profunda formación filosófica y tras largos años de trabajo da a la imprenta su obra La sinagoga vacía, que fue Premio Nacional de Ensayo 1987. Con ella se introduce y nos introduce en el mundo del pensamiento judío clásico y contemporáneo. Anota y comenta ampliamente la ética more geométrica demonstrata de Baruch Spinoza. Más tarde daría a la luz, comentada, la más importante edición de Le Pensées, los pensamientos de Blaise Pascal, y aquí, en esta academia, presentó la última de sus obras de pensamiento, El eclipse del Padre, una crítica de la razón woke. Con anterioridad a dicha obra,
publicó En tierra de nadie, una reflexión autobiográfica que escribió aprovechando el obligado e ilegal encierro que se nos condenó en la pandemia, a que se nos condenó en la pandemia. Y digo ilegal, no porque yo así lo considere, que por supuesto, sino porque así lo determinó en 2 sentencias el Tribunal Constitucional. Ha escrito novela, poesía y es un gran amante del rock y de otras músicas populares contemporáneas. Escribe varias veces por semana en un diario nacional, habiéndolo hecho antes en El Mundo, La Razón, el ABC y actualmente El Debate. Es académico correspondiente de esta institución y tenemos el honor de que nos haya visitado en varias ocasiones. Quiero creer que todo ello le ha hecho conciliar para bien su recuerdo para con Málaga, pues lo mismo que por esta tierra se dice cuando un niño comienza a articular las primeras palabras, ya ha roto a hablar. Me atrevería a afirmar que Gabriel Albiac ya ha roto a recordar de nuevo, con gusto, a esta nuestra ciudad, que es también la suya. Hoy ha tenido la generosidad de acompañarnos para presentar el libro de un amigo. Alfredo Alvar. Nuestro autor es nacido en Granada, pero desde hace muchos años ha estado ligado a Málaga. Primero por su familia, que incluso tenía una preciosa casa familiar con vistas a la bahía y a la ciudad entera, a los pies de Gibralfaro, porque su padre, don Manuel Alvar, director que fue de la Real Academia Española, era el alma de los cursos de verano que se celebraban en esta ciudad antes de que hubiera universidad. Y más tarde, porque a ella le unen fuertes lazos afectivos, por lo que sus estancias en Málaga son frecuentes y siempre aprovechadas para visitar el archivo municipal de la Alameda, del que dice que en determinadas materias es un magnífico archivo. Alfredo Alvar es un autor singular, pues siendo el gran especialista en los siglos XVI a XVIII, los llamados siglos de oro en la historia de España, lo es desde una mirada de amplio espectro, pues supera el usual marco histórico para abarcar teorías sociológicas en los comportamientos colectivos, sin olvidar hondas reflexiones sobre la historia de la educación y del humanismo. Algunos títulos de sus obras son vivas muestras de lo que digo. Por ejemplo, Un maestro en tiempos de Felipe II o Felipe IV el Grande, que tuve el privilegio de presentar aquí en el Centro Andaluz de las Letras, o Austrias, Imperio, Poder y Sociedad. Nuestro autor desarrolla su trabajo como profesor de investigación en el Instituto de Historia del CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas. Sus conocimientos no se encierran en el a veces cerrado universo del investigador de archivos, sino que se expande en su divulgación científica de la historia moderna, ya sea asesorando a reconocidas obras históricas audiovisuales, ya comisariando exposiciones, siendo digna de recordar la dedicada a los documentos de Cervantes, germen de esta obra que presentamos. Colabora en la prensa diaria, actualmente en La Razón. Alfredo Alvar es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Lo es de esta malagueña de San Telmo y de la Real Academia del Mar. Ha recibido múltiples reconocimientos académicos y se cuentan por muchas decenas los artículos publicados en revistas especializadas. En su quehacer de creador, investigador, ha sido capaz
de conectar su capacidad de inmersión en el mundo de los venerables documentos del pasado con las últimas tecnologías. Con ello consigue acercarnos a nuestro lenguaje y a nuestras vivencias, acercar aquellos documentos a nuestro vivir cotidiano, venciendo toda tentación de lo que se ha dado en llamar presentismo, el daño más feroz de que hoy puede sufrir la ciencia del conocimiento histórico. Esa singular capacidad de iluminar pasado y presente sin que ninguno deje de ser lo que es, hace que sus obras se nos ofrezcan con una frescura e inmediatez que hasta ahora había sido inusual en los libros de historia. Esa virtud es, a mi juicio, una de las principales que encierra la obra que presentamos. Y iniciadas estas dos calas biográficas, me voy a permitir ya pasar a algunos comentarios que nuestra obra me han suscitado. En mi no muy voluminosa biblioteca, y digo esto porque voy regalando libros a las bibliotecas públicas en cuanto puedo. Acabo de hacer una entrega de más de 1000 libros. Digo que en mi no muy voluminosa biblioteca tengo algunas dedicadas a Cervantes, a su vida y a su obra. Unas más imaginativas y poéticas y otras con un mayor afán de rigor. Pienso en la titulada simplemente Cervantes, de Santiago Muñoz Machado, el actual director de la Real Academia de la Lengua, o en la bien imaginada de Andrés Trapiello, que titula Las vidas de Miguel de Cervantes, una biografía distinta. Me vienen a la memoria también los poéticos ensayos literarios de María Zambrano, a los que titula Cervantes sin más, o el texto del discurso dado por Darío Villanueva en su ingreso en la Real Academia y al que tituló El Quijote antes del cinema, o la de Jorge García López, que nombró como Cervantes la figura en el tapiz. Y por último, no puedo olvidar la biografía aparecida, quédense con la fecha, en 2004, titulada Cervantes, Genio y Libertad, de renombrado autor, aquí presente, don Alfredo Alvar, 2004. Ninguna de las que hemos citado, incluida la última, se parece a la que hoy presentamos. Esta obra es muy diferente a las otras, aunque traten de la misma cuestión. No se asemeja a ninguno, pues el autor no se permite imaginar, sino que constata lo que aparece en sus fuentes documentales estrictamente. Permítame ahora una referencia biográfica, y es que Alfredo Alvar es un hombre cuya vida está unida por 1000 lazos a la de nuestro escritor universal, a su mundo y a su tiempo. Es él, el profesor Alvar, quien nos dice en un prólogo admirable, con cervantino lenguaje y tras una serie de divagaciones, y tal es la lectura que todo esto me causa, que no sé si es ensoñación o pérdida del juicio, pero vivo en la calle Cervantes, en Madrid, junto a la casa de Lope, a una manzana de distancia de su tumba, en la Colación de San Sebastián. Y ya digo yo, en el barrio de las Letras, en el que están depositados los restos de Cervantes. Si alguno queda, debe estar por allí cerca y desde luego en aquellas calles como la de Huertas o la del Prado, de seguro anduvo el autor del Quijote. ¿Qué mueve a un investigador incansable
que ha escrito, como he dicho, una más que encomiable biografía del gran Cervantes, a continuar durante los más de 20 años siguientes, solitario y tenaz, a seguir buscando y volviendo a buscar solo en los documentos hasta ofrecernos este retablo de auténticas maravillas que es esta sin par biografía. Pues ocurre que Alvar es un profesor y antes de ello es un historiador que incansablemente investiga. Su paraíso sería, como posiblemente Borges lo imaginara, un inmenso bosque de interminables anaqueles ocupados por legajos y más legajos que se suceden unos a otros sin solución de continuidad y todo para él solo. Nos hace el profesor Alvar una afirmación en su citado prólogo que el lector que se inicie en la lectura de esta obra no debe olvidar. Este es un libro científico, no una novela. Es muy importante que esta frase, que esta guía de lectura nos ayude a enfrentarnos a una obra de una talla absolutamente excepcional. Yo distinguiría o aconsejaría 3 lecturas posibles. Una, la que nos da el seguir la historia que nos narra, porque no lo he dicho, pero lo digo ahora. El profesor Alvar no solamente investiga, estudia, sino que además escribe muy bien. Y eso es un favor que se agradece, porque no todos los historiadores, por buenos que sean, son grandes escritores. Decía que cabe una lectura que es la que el discurso nos va llevando. Cabe otra, que es añadiéndole las idas y vueltas a las notas a pie de página que, gracias a Dios, no son a pie de página, sino en un apartado al final, con lo cual la primera lectura que he dicho se nos hace mucho más fácil. Pero si la queremos profundizar más, ahí están las notas a pie de página. Y una tercera, que es la gran novedad, como luego nos explicará, pienso, porque no hemos hablado de lo que cada cual iba a decir, me parecía mejor hacerlo así. Pues decía que la tercera lectura es acudiendo, gracias a lo que llamamos el código QR, acudiendo a la verdad de los documentos que el autor ha utilizado. Aunque de continuo hace firmes protestas de no ser filólogo, el libro está escrito con un extraordinario dominio del lenguaje, del actual y el del pasado, porque no en vano afirma que quien no lea paleografía no es historiador. Su lenguaje está trufado de un fino sentido del humor, finísimo, diría yo, que en él es natural, pero que pienso se ha ido acrecentando con el contacto con los escritores de nuestros siglos de oro y muy especialmente con don Miguel. Lleva a rajatabla el dictum cervantino de qué ha de ser un historiador: verdad, orden, estilo claro y llano, cual perfecto historiador conviene. En esta breve suma está cifrado. Palabra de Miguel de Cervantes. Tras leer con detenimiento este libro, nuestra lectura de la obra de Cervantes ya no puede ser la misma. Aprenderemos que la de Cervantes, si bien es una obra fundada en la invención más imaginativa e ingeniosa, está al tiempo sustentada en la más profunda autenticidad de una vida hondamente vivida.
nuestra lectura del Quijote o de las novelas ejemplares será otra, radicalmente otra, y estaremos en condiciones de apreciar la imbricación de la vida y la obra. Hubo episodios en la vida del Quijote, del autor, quiero decir, de su autor, que determinaron que vivió muchas vidas muy diferenciadas y de las que salía muy transformado. Su participación en la batalla de Lepanto le hace salir convertido en un disminuido físico que, como ya entonces se le dijera, tenía el brazo estropeado. Los 5 años de cautiverio cambiaron a Cervantes, y el texto de Alvar nos muestra a un hombre que una y otra vez lucha por recuperar su libertad, con numerosos intentos de fuga. Nuestro autor nos hace un vívido retrato de la auténtica industria que se creó en el levante mediterráneo al hilo de la toma de cautivos y su redención. Había auténticos profesionales dedicados a ello, viajando de Valencia a Argel y de Argel a Valencia. A tal punto llegaron los abusos que Felipe II decretó que solo podían intervenir en la liberación de cautivos los miembros de las órdenes mercedarias y los trinitarios. Los capítulos dedicados a la cautividad de Miguel y su hermano son de una gran sensibilidad, y nuestro biógrafo trata con suma delicadeza la incansable tarea de la madre para liberar a sus hijos. Y una anécdota que nos refleja que no hay nada nuevo bajo el sol. El pachá de Argel cobraba como arancel, ¿le suena algo la palabra? El 10% de todas las cantidades que los intermediarios portaban para pagar los rescates de los cautivos. O sea, que el tenedor, el que tenía en cautiverio a una determinada persona, recibía el precio que le había fijado. Pero antes, sobre el total de esa cantidad, tenía que haberlo. El pachá se quedaba con el 10% de arancel. Podrán también conocer en este libro que la obra que presentamos se nos muestra con fluidez un retablo de cómo era la sociedad, cómo era aquella vida que Cervantes pudo haber llevado. Y hasta hubo un momento en que con toda dureza, porque no le fue fácil a don Miguel su propia vida, pide permiso para trasladarse a América. Y le contestan, busque acá en que se le haga merced. Es decir, América para usted no está. Si quiere algo, búsquelo por aquí y ya actuaremos. Por eso veremos a un Cervantes cobrador de bastimentos, es decir, lo que necesitaban las grandes armadas para subsistir. Y aparte de algún disgusto frente a la idea que se ha tenido, se nos presenta un Cervantes especialista en materias fiscales, especialista en hacer recolecciones importantísimas para las necesidades reales, en una palabra, y estas son palabras no textuales, pero sí del profesor Alvar. Con este libro se olvida la idea romántica de Cervantes. Cervantes no fue un pobre desgraciado de vida durísima, que la tuvo, pero en la que económicamente le fue mal, no es cierto. Claro, esto solo se puede afirmar con rotundidad desde los documentos y desde como nos lo hace nuestro profesor. Hasta ahora no era posible tener esa visión de Cervantes. Ahora sí,
es una obra seria, es una obra rigurosa, es una obra que nos va a ayudar mucho a conocer qué era aquella sociedad, cómo era nuestro gran autor. Y desde luego le tenemos que agradecer al profesor Alvar 20 años de trabajo posteriores a la primera biografía, que es de 2004. Exactamente, hay que tener mucho amor por la materia y por el personaje para, después de haber vaciado aquí todo un conocimiento, insistir y hacer otra cosa que no es que no tenga nada que ver, lógicamente, pero es mucho más, digamos, fundamentada que la anterior, sin demérito de esa anterior. Así que enhorabuena a nuestro autor, y el profesor don Gabriel Albiach tiene la palabra. Muchas gracias. Querido José Manuel, la verdad es que para mí es muy emotivo siempre volver a esta casa. Es cierto, tú lo decías hace un momento, me habéis devuelto la Málaga de mi infancia, que de algún modo había quedado muy lejos en el tiempo, en ese tiempo que sin embargo es el de la memoria infantil y que siempre está debajo horadándote, seas o no consciencia de ella. Bueno, volver con vosotros y volver además para hablar del libro de mi amigo Alvar, bueno, es algo que sencillamente no tiene precio y que no sé si nunca sabré expresaros hasta qué punto me hace deudor de vosotros. Leyendo el libro de Alfredo, a mí me vino inmediatamente a la memoria una conversación de hace ya años con quien para mí fue uno de los escritores cervantinos más importantes del siglo XX, aparte de un pensador de primerísimo nivel, que era don José Jiménez Lozano. Yo le comentaba, tú te das cuenta de que te has pasado toda la vida estudiando a Cervantes y al final Cervantes te ha devorado. Supongo que eres consciente de ello, pero da igual que lo seas o no. Tu escritura es exactamente la escritura de Cervantes. Nosotros nos reíamos mucho porque efectivamente Cervantes tiene algo que me he vuelto a encontrar inmediatamente en el libro de Alfredo. Cervantes devora a aquel que se le acerca y lo devora maravillosamente. Sumergirse en Cervantes es sumergirse en algo de lo que ya no se sale. Ahí sí que la chate ogni esperanza. No son solo los 20 años, es el sello terrible, la impronta inviolable de la escritura. De algún modo yo pienso que el motivo básico de esa pregnancia que tiene Cervantes sobre quien lo lee, lo estudia y a continuación encima escribe, es que la herencia de Cervantes no es la de la bella arqueología maravillosa que existe en tantos otros escritores del siglo de oro o anteriores al siglo de oro en español. Bella arqueología en la cual encontramos de algún modo a nuestros antepasados y nos ciega su belleza. No, el estupor que nos produce Cervantes es el estupor de estar viendo nuestra propia lengua en su estado de perfección. Porque lo maravilloso de Cervantes es que Cervantes es el español que nosotros hablamos. De ahí el disparate absoluto de esos propósitos didácticos o pedagógicos de hacer versiones modernas de Cervantes. Mire usted, el español moderno es el español de Cervantes. De ahí que yo creo que es lo único que nos permite entender el peso del contagio cervantino cuando uno está en contacto con él, porque en realidad el contacto cervantino es un autocontagio. Es el contagio de nuestra propia lengua, pero eso sí, naturalmente, en su estado más perfecto. Es el contagio con lo mejor de nosotros, es decir, con lo mejor de nuestra lengua. El libro de Alfredo
como título completo, es Cervantes, la verdad del hombre a través de sus documentos. Pero nos damos cuenta de qué es preguntarse acerca de la verdad, acerca del sujeto, de un sujeto, acerca de la escritura en la cual ese sujeto materializa su existencia. Solamente podemos entender, yo pienso, quizá me equivoque, pero yo pienso que solamente podemos entender la obra si comprendemos que cada uno de nosotros, grande, pequeño, insignificante, odioso o indiferente, cada uno de nosotros es la lengua que nos hace ser lo que somos. Y que cada uno de nosotros es construido en eso que de algún modo codifica definitivamente el texto cervantino, que es el español del cual somos criaturas. Recuerdo, venía ahora inmediatamente a la cabeza el poema de Cernuda, Es lástima que fuera mi tierra, cuando si soy español, dice algo así, soy español, lo soy sin ganas, pero por un motivo elemental, porque no puedo, nadie, un poeta jamás puede desgarrarse de la lengua en la cual fue configurado. Da igual que te guste o que no te guste, eres eso, punto, tu lengua. Bueno, pues esa lengua que somos es la que nos ha otorgado Cervantes. Hacia el final de su libro, en el cierre y finiquito, tras revisar esa pluralidad de las vidas de Cervantes, Alfredo hace una reflexión que es genéricamente la reflexión, yo pienso, esencial acerca de la condición humana. Creo que así van deambulando por este valle de lágrimas las vidas de todos, las de casi todos. La vida es así, la adenda de varias vidas, vividas, construidas concatenadamente entre sí. La riqueza del libro que tienen ustedes aquí es la de entender que si estamos hablando de la lengua en la cual nosotros, españoles modernos, existimos, ese abordaje requiere dos elementos en los que no se puede fallar, en los que cualquier error arruinaría el libro. Erudición, en primer lugar, y en segundo lugar, una escritura que estará al servicio de la erudición en la medida misma en que entienda algo que es de diccionario, que es elemental, y es que la erudición es un género literario y que por lo tanto debe exigírsele la misma plenitud literaria que se exige a cualquier otro género, cosa que desgraciadamente se olvida con tanta frecuencia. Alfredo Alvar, ese contagio cervantino que traspasa desde la erudición hasta la escritura, lo señalaba hace un momento mi amigo Cabra, es transparente, es continua. Alfredo puede pasar de una anotación en la página 25, indispensable para el trabajo erudito, llevado al extremo, lo que esté en los documentos fue, y de lo demás no tengo noticia, y por ende no fue. Impecable. Ese es el trabajo del erudito. Y por tanto la conclusión, voy a sacar a Cervantes de sus libros. Punto. Llamamos Cervantes a aquello que podemos extraer de sus libros. Y puede al mismo tiempo escribir con una agilidad
acerca de un personaje secundario dentro de la historia, acerca del personaje de la cría llamada Isabel Rodríguez. El erudito ha dicho que solo puede hablar de lo que está en el archivo. ¿Pero qué sucede cuando el erudito no encuentra material en el archivo? Pues sucede dos líneas. No dispongo de elementos de juicio para saber si fue o no feliz en su vida. Me imagino que ni más ni menos que todos. Esa especie de pirueta en la lengua que permite jugar simultáneamente en el ámbito de la erudición y en el ámbito de lo imposible que tiene también que ser escrito, es tan hondamente cervantino, porque es precisamente el territorio de aquello que, no poseyendo realidad, sin embargo, construye realidad. Lo cual es naturalmente la metáfora básica de todo el Quijote, pero es la metáfora que después reaparece en el retablo de Maese Pedro, y es la idea que va punteando continuamente toda la obra de Cervantes y que, en mi opinión, es inequívocamente una idea de origen estoico, y directamente venida de Epicteto, al cual, por cierto, maravillosamente don Francisco de Quevedo hace una versión en verso. Hay que echarle narices para hacer una versión en verso del manual de Epicteto. Lo hace. Los autores del siglo de oro español son alucinantes. Esa apuesta estilística nos permite, o permite a Alfredo, claro, entender con claridad que es necesario esquivar un falso problema que desgraciadamente se traga, y no solo en el caso de Cervantes, se traga a tantos estudiosos en la más absoluta trivialidad. Esquivar el falso problema de preguntarse ¿qué yo otorgamos al autor? ¿Cuál es el yo que define al autor? Pues miren ustedes, si me permiten la hipérbole, el yo es ninguno. Ninguno para Cervantes como para cualquiera, porque yo es un pronombre personal que se va llenando en el curso del tiempo de contenidos imaginarios completamente diferentes y con la mayor frecuencia paradójicos. Naturalmente, si me esfuerzo en matizar ese ninguno, pues tendría que decir que ese yo es muchos, es todos los enunciados que se van articulando en el tiempo y de los cuales el yo es sujeto, como sujeto de la frase, porque realmente el yo lo que es el sujeto de la frase y nada más. Ambas respuestas, a fin de cuentas, remiten a algo, ¿cómo decir?, que es lo definitorio de la literatura moderna y que todos citamos en la formulación francesa de Rimbaud, yo es otro. Bien, naturalmente que yo es otro, pero yo es otro, y esa es la maravilla absoluta del libro de Alfredo, es el descubrir que el yo, bueno, el saber leer que el yo de Cervantes es una multitud de yoes que se van anudando en una continuidad en el tiempo, en la cual hay cesuras, en la cual hay discontinuidades que, sin embargo, acaban cerrándose sobre un momento de clausura en el cual el propio yo del autor cede a otro yo, al yo de la escritura. Es el yo, ese yo que en el caso de Cervantes, como en el caso de cualquier sujeto humano, no es una identidad, es algo que es preciso rastrear en su obra dispersa. Decir obra dispersa, vamos a ver, es un pleonasmo. La obra, por definición, es dispersa en la medida en que se estructura en el tiempo, y el tiempo es un modo, ¿cómo decir?, es un modo amable de decir la muerte. El tiempo, presentes sucesiones de difuntos, dice don Francisco de Quevedo. El tiempo es aquello que nos va matando y el yo
es aquello que vamos dejando en nuestras obras. Y naturalmente en el caso de un escritor, el yo es la serie de sus obras, nada más que la serie de sus obras. El libro de Alvar es la anatomía casi forense de un yo que se ha ido a lo largo del tiempo transubstanciando, literalmente transubstanciando en escritura. Nosotros, naturalmente, lo cristalizamos, porque nosotros somos los lectores y es cómodo cristalizar y poner un nombre, una etiqueta, y llamamos Cervantes a lo en él leído como si fuese una identidad. No, no es una identidad, es una multiplicidad textual. Y lo que nos produce no la impresión, la certeza de maravilla, es que esa pluralidad en el tiempo construye, sin embargo, algo que permanece, y ese algo que permanece es la lengua perfecta. ¿Cuál es la obligación ética de un investigador, querido Alfredo? Bueno, ser riguroso, es el culto del documento al que les hacía referencia antes y que aparece continuamente en el texto. Esa necesidad de diseccionar, de milimétricamente ir ajustando los textos y no introducir nunca elementos ajenos a la propia textualidad. Y naturalmente que es entonces cuando podemos hallar la verdadera poesía del texto, el momento en el que las vidas de Cervantes, Miguel a secas, Miguel de Cervantes en otras ocasiones, incluso un reivindicativo Miguel de Cervantes Saavedra, se fraguaron por un medio de un sinfín de momentos emocionales. Y entonces el poder estructurar, el poder entender cómo en las páginas, en esa cosa, en eso que decía Platón era trazar rayitas sobre las aguas, escribimos como juego de ir haciendo rayas sobre las aguas que el tiempo se llevará, encontrarte con el asombro de que el tiempo no se las lleva, que el tiempo construye el mapa de un rostro y que al fin de cuentas no hay más mapa del rostro de un autor que el que sus lectores pueden reconocer como suyo propio en el espejo de su escritura. En la lectura de este Cervantes de Alvar, ustedes van a ser confrontados a ese huracán del tiempo, ese huracán que nos hace y que nos deshace, y que a veces tiene el don maravilloso, o nos otorga el don maravilloso, de, después de habernos deshecho, rehacernos. Es el don supremo que Alvar logra construir en la historia cervantina. El nombre, como máscara, va cediendo a la construcción de algo que por debajo de la máscara va creando un fantasma que no habla ya de momentos empíricos, sino de estructuras simbólicas, de aquello que afecta no a un hombre, sino a todos los hombres. Y entonces, solo entonces, se descubre hacia el final del libro el verdadero embrujo del mago Cervantes. La capacidad de recomponer el propio yo fragmentario bajo la forma de un yo Cervantes, que no es otra cosa que una obra literaria. El yo Cervantes es el yo Alonso Quijano, es el yo Don Quijote. Y el yo Don Quijote es la identidad de una lengua en la cual es posible reconocer a todo un universo simbólico al cual de uno u otro modo llamamos España. Y si me lo permiten, Alvar dice que esa construcción del Quijote es la victoria del yo narrador sobre el yo imaginario. Si me lo permiten,
yo diría que es también la narración de la victoria de la literatura sobre la vida. Esto es, de la victoria de la luz sobre el universo de sombras y de repeticiones al cual los hombres se ven forzados a ceder a lo largo de su existencia. Y naturalmente todo eso se cierra, ¿cómo no se iba a cerrar así?, en los momentos maravillosos de la carta dedicatoria al conde de Lemos, que dice Alvar que a él le conmueven, a él y a cualquiera que no sea un bárbaro. Ayer me dieron la extrema unción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo que vivir. Y yo preparaba estas notas con el Requiem de Cristóbal Morales de fondo y me decía que realmente vale la pena haber podido llegar hasta aquí simplemente para haber leído a Cervantes, para haber leído el Quijote desde muy niño, para poder volver a leerlo ahora y para poder entenderlo definitivamente a través del análisis de Alfredo Alvar. Muchas gracias, Alfredo. El profesor Alvar tiene la palabra. Muchas gracias. En fin, yo no sé si han presentado mi libro u otro, porque yo no soy capaz de escribir todo eso que han dicho. Debe ser que lo ha hecho la inteligencia artificial. Tengo calculado que voy a hablar aproximadamente entre 35 y 37 minutos. Si me paso, es que se me ha pasado el tiempo. Querido presidente emérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, casi mi hermano mayor, querida doctora Charo Camacho, presidenta de la Real Academia, querido Gabriel, querido amigo, miembros de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, queridos amigos aquí todos reunidos, permitidme que me dirija a ustedes, que me dirija a vosotros para compartir algunos sentimientos íntimos, pero no escandalosos. Aún estoy sumido en la conmoción de haber pasado unos días gloriosos en una ciudad conmovida. Durante varios días, millones de personas han asistido a decenas de actos multitudinarios buscando, en unos casos, el por qué se existe, en ocasiones el para qué y, en tercer lugar, convencidos de que tenían respuesta a sus preguntas algunos de ellos. Yo estuve allí y, cito, voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describirla, que extasiado dejó por escrito Cervantes ante el túmulo de Felipe II. Yo estuve allí y hoy estoy en Málaga, ciudad de cuya grandeza se habló el domingo ante el Papa, dicho sea de paso. Y aunque mis lazos con Málaga no estén anudados con la misma fuerza que los lazos o las banderas de otros, bien digo y sin exagerar, que mi infancia son recuerdos de, en fin, de una terraza de Málaga entre Gibraltar y la Alcazaba, en los Campos Elíseos de Málaga, que aquí tienen una singular personalidad, una extraña belleza, por cuanto superan a los de París. Desde esa terraza se dominaba el puerto, con las entradas y salidas del Imbatuta, con una farola a cuya base iba con mis hermanos a pescar, a veces a pescar viejas, el pez, vamos, a veces rascacios y las más veces volvíamos a casa pasando por la pescadería para no volver de vacío y desde la terraza en la que había un entretenimiento que era adivinar los días despejados, las costas de África y el resto del tiempo, la hora que era, mirando al reloj de la catedral. Mi vinculación con Málaga es antiquísima. Institucionalmente, desde 1968,
en que fui nombrado secretario, no sé si se ve bien, es una pena que no se vea más, pero bueno, fui nombrado secretario segundo del curso superior de Filología de Málaga, que con tanto esmero organizó por décadas el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí, aunque siempre dirigido por mi padre. Aún conservo, como ven, el nombramiento que se me hizo, y no por ser hijo de nadie, ni hermano, sino que en durísima oposición contra otros 11 candidatos conseguí la plaza. La oficina estaba en la Casa de la Cultura, cerca, si mal no recuerdo, del domicilio de Pepe Mercado, cuya vivienda hincaba sus cimientos en el Teatro Romano, como debe ser en una casa de cultura. Mi afición por los toros también es pareja a mi vida en Málaga, y todo empezó, o así me lo leo en el libro de mi memoria personal, cuando un día fui con Rafael Pérez Estrada a la Malagueta, ay, que me equivoco de botón, a la Malagueta, y al acabar su faena, un picador, retirándose por el callejón, volvía a las cuadras, hierático y solemne, y ante su impresionante figura, desde el castoreño a la taleguilla, la mona y el peto del caballo, así como la barriga, porque un picador sin barriga no es picador, me dijo Rafael: mira, Alfredo, parece un obispo. Y digo que en ese momento comprendí cuanto encierra la fiesta de los toros de pasión entre la vida y la muerte. Parece un obispo, filosofía y senequismo. Y mis lazos con Málaga han seguido por 1001 cauces personales. Son de Málaga mis sombreros de Ricardo del Cid, y son de Málaga los Robles, la familia de encuadernadores que prestigian y dan esplendor a algunos ejemplares de mi discreta biblioteca. Y son de Málaga algunos grabados que con mis ahorrillos compraba en otro tiempo en Antonio Mateos, y desde Málaga adoro la interculturalidad hispanoamericana, que no latinoamericana, del pimiento rojo en ensalada, el gazpacho con tomate y la estética belleza de los espetos tan ricos en omega 3, por lo visto. Es malagueña de adopción la paloma con la que mantengo fluidas conversaciones. Paloma bronceada, que no paloma común. En Málaga está vívido el retrato de mi padre por Rebello de Toro, que era el que en su despacho estaba frente por frente a su mesa de trabajo en Madrid. Hay una copia en el Salón de Directores de la Real Academia Española, pero es mejor el cuadro de Málaga, ¿eh? Y son de Málaga mi Semana Santa, y son de Málaga mis mejores recuerdos, porque de los peores no quiero acordarme. En fin, Málaga me ha cautivado desde que tengo recuerdos. A Cervantes también le marcó Málaga por diferentes razones. En Málaga, en alguna oficina, o en algún almacén, o en algún depósito, o en la casa de alguien, en un hatillo de papeles encordados, guardó sus cuentas durante décadas. Málaga y sus alrededores los menciona en la primera parte del Quijote, en el capítulo 8 y en el capítulo 30. Lo menciona en el Trato de Argel, pondera el puerto de Málaga para embarcar hacia Orán en la Gran Sultana, cita la Cuesta de la Zambra en el bellísimo Licenciado Vidriera y hace alusión a los percheles en Quijote 1, capítulo 3, y en el Persiles, al recordar a un pescador hecho cautivo en alguna incursión berberisca. Con estas pistas acudí a Málaga y me marché con cierta frustración, porque aun a pesar de la riqueza de su archivo municipal y el episcopal y catedralicio, no hallé nunca nada de Cervantes. Pero peor aún, lo que viví en el provincial, en el archivo provincial, toda vez que toda la documentación que cronológicamente pudiera interesarme estaba carcomida por los gusanos. Miles y más miles de documentos notariales cuyo papel se deshace al tocarlo y por ende no se pueden servir al investigador. Y otra vez cogí los bártulos y me fui al archivo de Vélez Málaga, y no solo no estaba el archivero, que estaba de baja por depresión, sino que del archivo municipal tampoco estaban digitalizados justo y precisamente los tomos en los que se podría decir algo del comisario de Abastos del Rey que anduvo por allí. Y claro que sí, que a lo largo de la elaboración de este libro, que hoy me envanecéis presentándolo aquí,
en esta bicentenaria institución, o casi bicentenaria institución, claro que sí, que he vivido las emociones más profundas que adornan la vida del hombre y, por ende, del científico. La búsqueda de la verdad y de la belleza y la alegría cuando se da con ellas, y la fatal tristeza y la frustración cuando no, y no voy a decir que es lo habitual, pero vamos, casi. Pero precisamente el trabajo del científico y el del historiador en este caso es el de producir e innovar. Buscar el que con su esfuerzo personal, que sin duda es un don, es más cómodo no ver la tele, o una inmensa fortuna, con su esfuerzo personal se puede avanzar en el custodiar el saber. Y creo firmemente en que sin humildad no se puede hacer mi trabajo, siempre lleno de lagunas dificilísimas de rellenar, ni aun con los métodos de investigación más depurados o las técnicas más modernas. Pero aun esas dificultades, nuestra formación epistemológica en permanente actualización advierte de que trabajemos con humildad, sí, pero con firmeza también. Y es que, a fin de cuentas, somos científicos y no creadores de contenidos o youtubers. Nuestro trabajo forma parte de la custodia del saber, sistema en el que estamos involucrados, lo mismo, por citar algunas profesiones, archiveros, bibliotecarios o todos quienes se dedican al mantenimiento, la restauración, la exposición y la divulgación del patrimonio intelectual de una nación. Somos expertos en producir conocimiento. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿para qué o para quién? Y creo que, con la humildad aludida, todo tiene un fin. Innovar algo más, dar un paso más en el buscar la verdad y esperar que si el trabajo estuviera bien hecho, servirá para el siguiente, para ahorrarle precisamente trabajo, desvelos y frustraciones. No hay mayor satisfacción que la de ofrecer al que te escucha lo aprendido. Transmisión no como un mecanismo de hacerle ver que eres un ser superior, a esto se le llama soberbia, sino por el contrario, por darle envidia de la sana, de lo que con tu esfuerzo personal has aprendido y ahora transmites. No hay mejor recompensa del trabajo bien hecho que el poderlo regalar, si quieres, que es lo que yo he hecho con todos los documentos que hay en esta biografía, como ahora les voy a explicar, y lo regalo porque soy funcionario del Estado. Y digo que si quieres, porque no entiendo por qué la cultura ha de ser gratuita y que el fontanero me cobre la reparación de los grifos de mi casa. No hay mejor estímulo para el trabajo del historiador que la creación de belleza. Y es que a la belleza hizo alusión Marcela en Quijote 1.14. Cito, todo lo hermoso es amable. Y una de las cosas que más me ha maravillado siempre es la capacidad de invención de máquinas que tenía Cervantes, tanta cuanto a la de tantos hombres de los siglos de oro, que hubo muchos ingenieros en los siglos de oro de España. Y así, por ejemplo, cito a Cervantes de nuevo, claro, no voy a citar a otro. Sucedió, pues, que, yendo por una calle, alzó los ojos Don Quijote y vio escrito sobre una puerta con letras muy grandes, «Aquí se imprimen libros», de lo que se contentó mucho, porque hasta entonces no había visto ninguna imprenta y deseaba saber cómo fuese. Entró dentro con todo su acompañamiento y vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en esta, enmendar en aquella y finalmente toda aquella máquina que en las imprentas grandes se muestra. Llegábase Don Quijote a un cajón y preguntaba que qué era aquello que allí se hacía. Dábanle cuenta a los oficiales, admirábase y pasaba adelante. Bueno, como ven, sin duda alguna, este párrafo merece ser traducido al español contemporáneo. Se imprimen libros. Es decir, se fabrican artesanalmente artefactos que a día de hoy llevan más de 500 años haciéndose, con sus cambios tecnológicos, qué duda cabe, pero produciendo artefactos que tanto hoy como ayer van escritos en negro sobre blanco y cuesta dinero producirlos. Así que hoy venimos a presentar mi libro, que se intitula Cervantes, la verdad del hombre a través de sus documentos. Lo ha fabricado una empresa dedicada a este bellísimo y casi 6 veces centenario arte de ponernos a todos en comunicación y que se llama Editorial.
y más concretamente aún, la esfera de los libros. Al redactar estas líneas, precisamente, volví a leer el contrato de este Mi Cervantes. Tendría que haber entregado unas 500 páginas a la imprenta. La cito, el contrato, extensión aproximada de 500 páginas, se ha cumplido a rajatabla, porque en Word entregué a la editorial solo 320. Es que no da para más. Cada una de las páginas estaría compuesta, según contrato, por 2.100 caracteres y le di unos 2.000 caracteres por página. Total, en Word, 142.502 palabras le di a la editorial, 142.502. Asimismo, cumplí, extrañamente, la fecha de entrega del original, 15 de enero de 2025. 15 de enero de 2025. Antes, mucho antes, es decir, este libro no sale a colación de no sé qué, no. Lo entregué antes, mucho antes de que se hablara de películas, fantasías animadas y piquitos de cautivos con los reyes de Argel. Sin embargo, y esto es lo más curioso, junto a lo anterior entregué también 870 páginas más, con casi 350.000 palabras de rondón de documentos transcritos. 870 páginas de documentos. A la par que mandaba todo esto por correo electrónico, me fui de viaje. Calé el chapeo, miré al soslayo, fuime, y esta vez sí que hubo. Esta vez sí que hubo. Habló Imelda, la CEO, bueno, es la jefa, vamos. Habló Imelda, la jefa de la esfera de los libros, y me dijo con sensatez, esto en papel no lo compra nadie. Y asentí. Porque esas 900 páginas de documentos en papel podrían ser 3 o 4 volúmenes más la biografía. Propuse entonces que se hiciera el trabajo híbrido, la biografía en papel y todos los documentos accesibles desde Internet por medio de QRs, que ya sabría la editorial cómo hacerlo. Y la editorial supo y ha sabido cómo hacerlo. Cada documento, vamos a ver, es que he traído tengo un vídeo casero, algo chapucero, pero que no quiero reproducirlo entero porque se nos iría el tiempo, pero voy a ver si llego aquí al segundo 50, que creo que no voy a llegar. Bueno, pues mira, vamos a darle vida a esto, que eche a andar. Venga, bonito. No quiere. A ver si dándole aquí... Vamos a empezar a darle aquí a todo. No, ahí es que me salta, son de 13 a 24. ¿Cómo se pone en marcha en este ordenador el vídeo? ¿Lo saben o no lo saben? Esto es un vídeo insertado, entonces es para que eche a andar. Claro, es que inserto es complicado. Bueno, pues como sé que me creen, lo cuento. Pero es que he quedado muy chulo. Bueno, un poco chapucilla, porque está hecho sujetando el vídeo y tal, y es casi como si pasase el Papa y tal. En fin, cada documento va titulado, contrastada casi a día de hoy, la asignatura correcta en el archivo en que se custodia cada documento en cuestión. Anda, ya he echado a andar. Ya está, perfecto. Bueno, aquí lo vemos entonces. Como ven, bueno, tengo que pararlo y no sé cómo, 877 páginas, ¿de acuerdo? Y en cada documento, y aquí tecleamos, ¿verdad? Búsqueda de documento. O sea, hacemos el QR, lo pasamos al ordenador y del ordenador lo descargamos. Y aquí ponemos, por ejemplo, documento 43. Anda, estaba preparado. Va a salir el documento 43. Y aquí está, ¿no? Documento 43, informaciones de Argel de la vida llevada por medio de Cervantes. Como ven, Archivo General de Indias, Patronato 253, R1, folios 14 al 57. Me tomó el trabajito de buscar los folios. Imágenes 35 a 78 desde el enlace del portal de archivos españoles en red Pares. Y luego abajo pone enlace en azul. Entonces se pincha en enlace. Aquí hay un par de documentos más de la vida que llevó, ¿saben? La vida que llevó Cervantes en Argel está en los documentos, es que no hay nada que inventar. Háganse ustedes la película en la cabeza.
y que no les engañen. No sé si me he expresado como Bueno, yo aquí en el vídeo sigo hablando, ¿cómo no? Y entonces entramos en este enlace de pares, ¡pum! Y fíjense a qué velocidad va todo, ¿eh? ¡Zas! Y aquí nos saltan los documentos, que era la filmina 35. Pues ahí vamos a poner la 35, raca, y salta a la imagen 35 en el documento, que como ven está clarísimo. En la ciudad de Argel, que es tierra de moros, lo tachamos. Que es tierra de moros en la Berbería, 10 días del mes de octubre del año de 1580, tal. Esto es el original, esto se ve desde el libro, pinchan y saltan. Y nos vamos al original, que está transcrito en la ciudad de Argel, que es tierra de moros en la Berbería, 10 días del mes de octubre, año de 1580, ante el ilustre y muy reverendo señor Fray Juan Gil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cada documento se enlaza, salta el original y luego nos volvemos a verlo como Dios manda, pero está el original, podemos enlazar, por si acaso alguien no se fía de que no lo sepa transcribir bien. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces aquí están las preguntas que se hicieron de una información de Argel a una docena, más de 15, a 15 testigos, con cerca de 40, 30 y tantas preguntas sobre qué vida había llevado Miguel de Cervantes en Argel. Ustedes se lo leen y se lo imaginan y se hacen su película, y ya está. Y verán qué película tan curiosa van a hacerse en la cabeza con los documentos ciertos y verdaderos. Dicho lo cual, esto continúa, bueno, pero se hacen más o menos una idea, ¿verdad? Cómo desde este libro podemos saltar a Internet, volvemos aquí, lo vemos transcrito, no lo pero los libros, los documentos, las 900 páginas de documentos no están aquí, están en los QRs como en las cartas de los restaurantes. 900 páginas. Estas 900 páginas, transcripción, edición, conversión en QRs, etcétera, etcétera, no cuestan. Quede esto claro. Este funcionario del Estado le parece muy bien que la gente lo descargue y que lo tenga. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como digo, he localizado todas las signaturas en todos los archivos en los que se custodia el documento en cuestión, con las signaturas actuales en la medida de lo posible, casi todos, y quiero decir que no aquellas de Fernández de Navarrete de 1819, porque poniendo las signaturas de 1819, como siguen haciendo algunos ilustres cervantistas, utilizando estas maneras de citar, es imposible recuperar o conocer un documento y, finalmente, cada documento va acompañado por un enlace o dos o incluso hasta 3 enlaces si está digitalizado, que también me he tomado esa molestia, para acceder a una reproducción del original. Si se ponen 2 enlaces, por ejemplo, es porque a veces una multinacional, Google, por ejemplo, Arts and Culture de Google, o una institución, un ministerio, una consejería de cultura o un ayuntamiento, tienen en sus webs el documento en cuestión. Y entonces, en vez de volverse locos buscando las cosas, pues ya ha habido un loco que lo ha hecho antes que ustedes. La editorial no es responsable, pues, de la calidad de las imágenes ni de cómo se manejan esas webs, ni lo será si en su día bloquearan los accesos a los documentos de archivos. En este caso, el investigador interesado en hacerse con una copia de tal o cual documento podría solicitarla al archivo, dándole las signaturas y las referencias correctas que ofrezco en esta recopilación documental. Ahora bien, para evitar desagradables sorpresas, es conveniente descargarse en el ordenador los PDFs de todos los documentos, es decir, las 877 páginas, una vez adquirido el libro, con la emoción de ayudar al autor a pagar sus impuestos, para que luego, como dicen en los anuncios de televisión, y no lo ponemos en duda, vuelvan los impuestos pagados y no se queden por ahí, como por arte de Birli Birloque, haciendo el egipcio. Porque no lo olvidéis el eslogan de Josep Borrell, cuando era secretario de Estado de Hacienda, Hacienda somos todos. Lo de los QRs me parece otro artefacto de los ya descritos por Cervantes y que ahora conocemos por el chat GPT y hasta ayer San Google. Cito,
Esta cabeza, señor Don Quijote, ha sido hecha y fabricada por uno de los mayores encantadores y hechiceros que ha tenido el mundo, que creo que era polaco de nación y discípulo del famoso Escotillo, de quien tantas maravillas se cuentan, el cual estuvo aquí, en mi casa, y por precio de 1000 escudos que le di, labró esta cabeza, que tiene la propiedad y virtud de responder a cuantas cosas al oído le preguntamos. Es Google. Le sacó con tal perfección que la veremos mañana, porque los viernes está muda y hoy es viernes. Llevaba un servidor muchos años recopilando pausadamente documentos y transcribiéndolos, más de 2 décadas tal vez, localizando documentos publicados en las más variadas, desconocidas e incluso inaccesibles revistas de diputaciones y de ayuntamientos, de la España vaciada a veces. No encontraba editor que me mostrara interés alguno en publicar este libro. Mas una noche, durante una cena, en la que estaba también presente Albiac, no sé por qué, a Imelda Navajo la convencí y me manifestó su interés por publicar el corpus documental con una biografía de acompañamiento. Y dijo un autor allá por 1615 que sus 8 comedias y 8 entremeses nuevos no encontraba quien se las imprimiera, así que un buen día aburríme y vendíselas al tal librero que las ha puesto en la estampa como aquí te las ofrece. Él me las pagó razonablemente. Yo cogí mi dinero con suavidad y me fui. Y esta ha sido, a grandes rasgos, la historia de cómo se editó este libro. Yo les invito, si esto en la Villa de Madrid, Corte del Rey Nuestro Señor de 1613, ante mí, etcétera, etcétera, es posible que haya algún defecto en las transcripciones. Por ello, me enorgullece mucho ofrecer al lector los originales para que puedan corregir. Y esta ha sido, digo, a grandes rasgos, la historia de cómo se editó este libro. Está compuesto, digo, por una biografía en la que, en la medida de lo posible, ni invento ni imagino. Me guío prácticamente solo por lo que contiene, por lo que se contiene en los documentos que existen, de tal forma y manera que, llevado al extremo, insisto en ello, lo que no esté en los documentos no fue y, por lo tanto, no existe. Y a ver si nos dejamos de inventar cosas de Cervantes desde el siglo XVIII para acá. En apéndice se incluyen todas las descripciones coetáneas que existen de Cervantes, desde las que llevaban en el bolsillo los frailes rescatadores para poderle distinguir de entre tantos miles de cautivos, hasta las que él hizo de sí mismo. Me he extendido un poco, ciertamente, pero es que Cervantes se autodescribió física y psicológicamente muchas veces. Por ejemplo, en el canto de Calíope utiliza casi 50 veces expresiones del tipo yo fui, yo soy, yo hice, yo he sido el primero. Y pónganse a estas descripciones el rostro que se quiera, como por ejemplo, cito, este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Y siguen a ello las 50 páginas de índices de documentos que contienen los QRs. Los QRs, el índice de los QRs son 50 páginas. Y los QRs, 900. E incluye también los enlaces a las obras completas de Miguel de Cervantes en edición de Florencia o Sevilla, que para mí es la mejor, para la biblioteca virtual Miguel de Cervantes de Alicante. Y añado unas cuantas páginas de Cervantes en mi currículum vitae, perdóneseme, lo cual lo he hecho con cierta sorna para que en estos tiempos en los que democráticamente todos somos iguales, se vea que hay coaches, youtubers, divulgadores y científicos humanistas. Y cierra el libro en papel las notas al pie, concretamente 270 notas a pie de página, y eso que como Cervantes en el prólogo al Quijote I querría que mi libro hubiera sido escrito, cito, falto de toda erudición y doctrina, sin acotaciones en las márgenes y sin notaciones en el fin del libro, pero no lo conseguí. Lo intenté,
pero cerré el ordenador con esas 270 notas, que por cierto están todas las que hay en el libro, pero no están todas las que podría haber habido, porque seguiría escribiendo, claro. Así que esta es la declaración metodológica de mi trabajo. Primero, salvo alguna escasa excepción, solo he transcrito documentos en los que Miguel de Cervantes fue otorgante o receptor del documento o que se le citara explícitamente en ese documento en cuestión. En segundo lugar, todo lo he transcrito a español actual. Si alguien quisiera mortificarse y no poder leer los documentos, otros han recopilado y transcrito de otras maneras, que acaso para leer un folio es curioso, pero trabajar a día de hoy es insufrible. Y luego hay muchos arriesgados transcriptores que han hecho unas transcripciones que vamos. En orden práctico también y para conocimiento del lector actual, la contabilidad hasta finales del siglo XVI se hacía en números romanos. Los arábigos fueron entrando a partir de la década de 1590 y lo mismo ocurre con las fechas. Pues bien, si yo le contara a los lectores las dificultades que tienen algunos ilustres cervantistas o youtubers cervantinos para leer los registros financieros en números romanos. No encaja ninguna cuenta, claro. Cuarto, precisamente para que se puedan cotejar las transcripciones con los originales, en cada documento pongo, como he intentado demostrar, un enlace a una imagen digital. En casos excepcionales, remito a fotografías sobre papel y antiguas. Hombre, y téngase siempre en cuenta que para reproducir un documento el archivo te cobra. Y entonces, claro, pues pagar por más de 300 y pico documentos sale a la editorial pues todavía más caro y no se publica. Bien, las imágenes digitales sirven también para que se valore el trabajo de los historiadores, porque los historiadores leen paleografía y quien no lea paleografía no puede ser un historiador dedicado al siglo de oro. Quinto, he revisado todas las signaturas de los documentos en todos los archivos, en ocasiones desplazándome hasta allí, en ocasiones aprovechando recursos digitales, en ocasiones sencillamente llamando por teléfono. El teléfono, que es ese artilugio que te permite oír una voz amiga o educada al otro lado del auricular. ¡Qué gran invento! Y guardo gratísimos recuerdos de las ayudas dadas en el Archivo General de Simancas por su personal, o lo mismo puedo decir de la directora del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Madrid, o en la Real Academia Española, o en la Real Academia de la Historia, o en el Archivo Histórico Provincial de Toledo, o en los archivos de Málaga ya aludidos, y en tantos más que me los borra la memoria. Solo en casos excepcionales he puesto cuándo y quién ha descubierto tal o cual documento, sobre todo por rendirle reconocimiento a los investigadores vivos. Un corpus documental de unos 330 documentos de un personaje, 330 documentos de Cervantes, de un personaje que fue cristianado, soldado, estropeado, cautivo, pero cautivo en tierra de moros, escritor, amante, esposo, recaudador de bastimentos, comisionado real, preso, protagonista en no sé cuántos interrogatorios e informaciones, autor por contrato, técnico y perito financiero, viajero, recatolizado, muerto y sepultado, resucitado al segundo siglo de su nacimiento y sus huesos buscados y rebuscados, quedando solo huesecillos como tabas de juego. Digo que si de un hombre así que vivió en los reinados, ni más ni menos, que de Carlos V, Felipe II y Felipe III, y de este individuo aún quedan atrás más de 300 documentos, ese corpus es más que posible que también pueda ser útil para historiadores en general, o para historiadores de la familia, o para historiadores de la contabilidad, de la cultura, del ejército, de las religiones de frontera, de la sociología, de la etnografía, de la antropología, de la filología, de la literatura, de la paleografía, para historiadores del notariado, para los analistas de las neuronas y de los comportamientos del ser humano y de todo cuanto afecta a un hombre que ha vivido en sociedad, en aquella sociedad del imperio. Errores habrá y aún podría seguir contando cosas, pero con esta recapitulación final callo ya, aunque espero que no para siempre.
Ha quedado desterrada la idea de que en aquella... Es todo demencia. Ha quedado desterrada la idea de que en aquella España hubo solo un Miguel Cervantes o un solo Miguel de Cervantes. Es muy simple el asunto, pero tan complicado de entrar en la cabeza de tantos durante tantos siglos. Ha quedado claro que no vivió pobre durante toda su vida. Tuvo momentos de agradable bonanza que si no se hubiera pasado 10 años en Andalucía, donde no solo tenía un buen jornal, sino que iba y venía con vara de justicia. El pobre muerto de hambre que iba en representación del rey, con vara de justicia. Bueno, y hago cálculos de lo que él ganaba de dietas cada día, es que le pagaban con dietas, y de lo que ganaba un consejero real en el siglo XVI. Y no andaba mal Cervantes. De esa experiencia andaluza, sino del manejo de dineros también para rescatar cautivos en Argel, sacó enormes lecciones de economía aplicada, de finanzas y de todo lo demás a ello aparejado, hasta el punto de que a la altura de 1605 era el consultor de hombres de negocios portugueses que eran los banqueros más importantes de Felipe II. Pero es que no lo digo, están los documentos, está documentado. Además, sus conocimientos fiscales los dejó plasmados en sus obras y, por cierto, en ellas se muestra como un genial arbitrista. 3. Siempre se mantuvo unido a su esposa. Otra cosa es que no se comprende por qué no le habló de su hija natural, Isabel, a vida antes de conocer a su propia esposa. A saber, desde luego, la que sí que parece que fue paciente con él fue ella, la esposa. En cualquier caso, los modelos conyugales o maritales del siglo XVI no eran exactamente iguales a los que construyó el siglo XIX y no digamos a los actuales. Ya me lo dice, vaya, se ha desconfigurado la letra. Bueno, ya me lo dice Sor María, mi octogenaria monja favorita del convento de clausura de las Trinitarias de Madrid, mientras catalogo documentos y manuscritos. Se pecaba mucho entonces, don Alfredo. Sí, Sor María. Ahora también, don Alfredo, pero no saben que es pecado. Sí, es que soy muy groupie de Sor María, ¿yo qué le voy a hacer? Mientras custodia los documentos del archivo de las Trinitarias e incluso me cuida a mí mismo, me suele poner una limonada todos los días. No desperdicia la oportunidad de que la adormezca el sol de noviembre en el cogote. Es fascinante. Vamos a quedarnos un ratito con Sor María, que da mucha paz y sosiego a la vida. Lamentablemente no se conserva un epistolario entre los esposos, que que existió con toda seguridad y que debió ser fascinante, pero no se conserva, así que punto y aparte. Cervantes contó lo que le venía bien en las declaraciones notariales. Él y todos los individuos de aquella sociedad. Bueno, y ahora, yo creo que antes se decía, la casa me ha costado 4 millones y no. Una cosa es que un notario de fe pública y otra que estés diciendo la verdad. Bueno. Ogaño es de una ingenuidad impropia de un científico creerse lo que se pone en papel sin tener una capacidad crítica que no erudita sobre ese documento, sobre el ambiente social o sobre la manera de producir el documento. No digo que los documentos mientan, no. Digo que hay que estar despierto cuando se leen los documentos. El cautiverio y su posterior liberación le marcaron de por vida. Destrozaron la primera narración de su vida que seguía como un joven del tiempo, como un muchacho del Renacimiento, entre las armas y las letras. Esto era lo que él quería haber hecho a lo largo de su vida. Sin embargo, el cautiverio no fue un acontecimiento de la vida que le dejara señalado y que naturalmente no pudiera olvidar y lo usase como una trama literaria. No. Aquellos 5 años le hicieron replantearse todo su existir y el existir del mundo y su mundo. Todo. Su islamofilia, tanto cuanto su islamofobia, quedaron esparcidas por sus obras desde 1582 en adelante. Obras, algunas desconocidas y otras no. Pero al mismo tiempo sus convicciones le hacían pelear con patriótica fuerza. La Numancia es un texto soberbio que hay que leerse, a favor de su tronco cultural dañado en su mente por el cautiverio. Y dudó, pero se agarró con fuerza
todo a la vez. Perdónenme, todo un follón. Al final de sus días se rindió a la evidencia. Su verdadera fe era la de verdad, la buena, y se recatolizó. Si para su padre lo de demostrar limpieza de sangre, aquí están los documentos, e hidalguía, aquí están los documentos, fueron temas obsesivos, si con López de Hoyos, que era lector de Erasmo de Róterdam, adquirió unos tintes ideológicos, si peleó por su religión y su rey, y si el cautiverio le abrió los ojos a otros mundos y a las injusticias de su tronco cultural, si andando el tiempo no hay otra verdad que la predicada por el Concilio de Trento, su creación literaria se me aparece todavía más rica, compleja y llena de vericuetos. Y veo con claridad una quiebra biográfica a la vuelta de África, no ya solo por el sufrimiento padecido por el cautiverio, sino por la decepción y la frustración que debió llevarse hacia 1585 al volver a España y no encontrar apoyos. Luego, la potencia de su tronco cultural le resocializaron y la fractura biográfica se recondujo más aún gracias al retiro al empezar a escribir obras de peso. Si alguien discrepara en las fechas concretas de todos estos fenómenos, en verdad que no me importa, me parece muy bien. Pero desde luego lo que no se puede hacer es ver la vida de Cervantes o de Miguel como una vida lineal, creo que como la de nadie. Pero en su caso, la quiebra y la reconstrucción son propias de una personalidad admirable. Por cierto, es verdad que en este último párrafo he usado 3 veces el mismo giro, su tronco cultural, que por cierto es el nuestro. Supo arrimarse, pero con dispar fortuna, al poder. Los nombres que jalonan su vida, como el de Eraso, Ludeña, Antonio de Guevara o Isunza, por no decir Esteban de Garibay y Herrera, que comprendo que no les digan nada, pero que están explicados quiénes eran esos individuos en el libro, eran personas muy poderosas de los reinados de Felipe II y de Felipe III, pero algunos cayeron en desgracia y la caída arrastró a sus equipos al abismo, como es el caso de Guevara, jefe de Cervantes, y ese abismo se llevó a Cervantes, que era deudor del equipo de Guevara. Y en otros casos se mantuvo en plena segunda línea. Garibay y Herrera, por ejemplo, Esteban de Garibay redactó el testamento de Isunza, jefe de Cervantes, y en la casa de Valladolid Cervantes vivía puerta con puerta con la viuda de Garibay. Quiero decir que hay un mundo de interconexiones que están documentadas, no son fantasías animadas. La administración de la España de Felipe II no tenía un deseo de persecución paranoica contra Cervantes, pues anda que no había gente. Sencillamente tuvo mala suerte y grandes amigos, ambas cosas a la vez. Y a este paso que nos va a quedar del Cervantes, del romanticismo, si hubiera podido vivir del escribir lo habría hecho porque siempre lo tuvo presente, desde que se puso a redactar la Galatea o mientras firmaba contratos editoriales de obras hoy perdidas o escribía otras comedias que debieron tener éxito, pues los editores buscaban a ese Miguel de Cervantes hasta que recuperó el pulso de su imaginación con la primera parte del Quijote en 1605. Y pongo punto final a todo esto, a una ilusión que me ha durado, 20 años de mi vida, que tampoco quiero acordarme. Y todo empezó cuando me puse a redactar hace casi un cuarto de siglo aquel Cervantes, Genio y Libertad que editó Temas de Hoy, al tiempo que empezábamos a poner en marcha una monumental gran enciclopedia cervantina, 11 volúmenes. Más recientemente, el comisariado de la exposición del Ministerio de Cultura celebrada en Simancas y luego presentada en el Parlamento Europeo en Bruselas, Cervantes en los Archivos del Estado en 2015, y después la pandemia, me animaron, porque la pandemia pues uno os aburre o escribe, pues yo escribí, claro. Me animaron a terminar un trabajo necesario pero nunca hecho, rehacer y poner al día un corpus completo y actualizado de la persona Miguel de Cervantes Saavedra. Y ya sí, termino. Y termino enseñarle... Sí, vamos a tener tiempo de hacerlo. Para animar a los que saben leer paleografía, que ese oficio no se acaba. Todo este trabajo de localización y de transcripción de documentos es necesario,
más de una vez me han dicho, pero si eso lo hace la inteligencia artificial, y entonces es como pues discutir con alguien que no le gusten los toros. ¿Por qué pueden gustar los toros? No merece la pena. Yo me he enterado de la existencia de la inteligencia artificial, pero es que la inteligencia artificial no es capaz de leer esas letras de Satanás. Miren, les traigo, lo he hecho otra vez a mano para evitar pues que si no había problemas de conexión de internet o lo que sea. Este es el libro de defunciones del archivo de la parroquia de San Sebastián, al lado de mi casa, de la calle Cervantes. En la parroquia de San Sebastián, el libro de defunciones, ¿de acuerdo? Entonces resalto esa que pone ahí, como ven, a que lo siguen conmigo, Miguel de Cervantes, y abajo pone, ojo, en 23 de abril de 1600 años murió Miguel de Cervantes, casado, vamos a verlo. En 23 de abril de 1600, es que se sigue muy bien, murió Miguel de Cervantes Saavedra, casado con doña Catalina de Salazar, calle del León. Recibió los santos sacramentos de mano del licenciado Francisco López. Mandó enterrar en las monjas trinitarias. Y la gente dice, se mandó enterrar en las monjas trinitarias porque los trinitarios fueron a rescatarle a Argel. Sí, claro, los trinitarios fueron a rescatarle a Argel, pero las trinitarias no fueron a rescatarle a Argel. Por lo tanto, ¿por qué se enterró en las trinitarias? Pues no porque los trinitarios le fueran a rescatar, sino porque lo pone en este documento claramente. Se lo explico. Mandó 2 misas del alma y lo demás a voluntad de su mujer, que es testamentaria. Esta es una de mis 3 o 4 enormes frustraciones existenciales. Es testamentaria, es decir, Miguel de Cervantes hizo testamento. Yo no lo he encontrado. Y me he vaciado de arriba abajo el archivo de las Trinitarias de Madrid. El convento de las Trinitarias estaba muy cerca de el de los Trinitarios. Es decir, que si él hubiera querido enterrarse cerca de aquellos que le rescataron, se habría enterrado en el convento de los Trinitarios y no en el de las Trinitarias. ¿Y por qué en el de las Trinitarias? Es testamentaria y al licenciado, dice, lo demás a voluntad de su mujer y del licenciado Francisco Martínez. Es que Francisco Martínez era el capellán de las Trinitarias, era el hijo del dueño de la casa en la que vivía Miguel de Cervantes y debía mantener una buena amistad con este Francisco Martínez, capellán de las Trinitarias. Lo demás lo dejó a voluntad de su mujer y de Francisco Martínez. ¿De acuerdo? Por esto es por lo que se enterró en las Trinitarias, porque el cura era amigo suyo. Los Trinitarios, las Trinitarias, no, ese no es el camino. Pues bien, y entonces yo cojo y le digo a la inteligencia artificial, que lo sabe todo. Hola, IA. Lo ven, ¿no? ¿Cuál es el mejor programa de lectura paleográfica? Y entonces me contesta IA. O sea, inteligencia artificial. El estándar de oro actual en el sector, nos quedamos con el giro, ¿verdad? Para decir lo mejor, no. El estándar de oro actual en el sector es Transcribus. Es una plataforma de inteligencia artificial designada específicamente para leer, transcribir y analizar y no sé qué, y entonces digo, ¡ostras! Es verdad que he sido un primo y que esto me lo podría haber leído todo. Transcribus, yo metiéndole documentos, como el que alimenta la gallina, ¿no? Para que ponga. Y entonces cojo y le digo, entro en Transcribus, descifra el pasado con inteligencia artificial. Transcribus, el sistema operativo para el patrimonio escrito, construido y gestionado por una comunidad de más de 250 stakeholders. No sé lo que son. Y 500.000 usuarios, es decir, 250 pringados y 500.000 engañados. Buenas tardes, Volpi, arrastra una imagen aquí, seleccionar archivo. Y entonces yo me cojo y digo, bueno, pues uno cualquiera, que sea breve, por Dios, que sea breve. La letra normalita, pero un documento que sea breve. Venga, vamos a ver. El acta de función de Miguel de Cervantes, que lo hemos leído el 23 de abril, bla, bla, bla. Y entonces arrastro, selecciono el archivo, lo arrastro, y en unos segundos, que la pantalla hace bum, 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 y luego todo esto pone proyecto de I+D de la Unión Europea y todas esas cosas, de I+D, es que es una cosa maravillosa. A mí me los niegan porque no tengo capacidad científica. No tengo capacidad científica, dice el fulano que los da ahora.
Debe ser que no compartimos ideología. Bien, llevo el documento de Cervantes, lo pongo ahí, ¡bum, bum, bum! Y lo lee. Ahí lo tienen. Miguel de Gerba, es HR, E.N23D, dice, la Avendrá Casao, anda, era portugués, no, gallego, por lo de Saavedra. Mío los conterrar en los Sag Alma y lo de Solí de Zuzal, le decept. Genial. Esto es lo que hay. Bueno, pues sí. Esto es la inteligencia artificial, aplicada a la paleografía. Bueno, aún nos quedan unos meses de supervivencia en medio de este follón de mundo que hay, ¿no? Porque el Miguel de Cervantes HR en 23 de abril es, en 23 de abril de 1616, murió Miguel de Cervantes Saavedra, casado con Catalina de Salazar, era su esposa, con Catalina de Salazar, calle del León, que está perpendicular a la calle de Cervantes. Al lado de mi casa. Ahí está Manolo, el de la tintorería, la tiene en la calle León. Es que, de verdad, esto es lo que hace la lectura, la transcripción de un programa que lleva no sé cuántos millones de la Unión Europea y lo que hace un desgraciado que sabe leer paleografía y que hoy está pasando una tarde memorable con ustedes. Bien. Y lo último que quería comentar hoy, y ya sí que termino, resulta que no hace mucho tiempo, yendo a meter en las carpetas definitivas el trabajo, las cajas, después de haber terminado todo esto ya de una vez por fin y tal, pues las fichas, las fotocopias y todas esas cosas, me encontré con dos documentos que no son trascendentales, pero que sí, son curiosos. En uno, los trinitarios, concretamente Fray Juan Gil, comenta cómo habían quedado exhaustas sus arcas después de haber cumplido con el rescate de 1580. Es decir, el rescate de Cervantes y los suyos había dejado exhaustas las arcas de los trinitarios. Y entonces piden que del testamento de la reina Ana de Austria, que todavía no se habían cumplido todas las mandas testamentarias, se retrajera una parte y se les diera a los trinitarios para poder hacer otra campaña de rescate. En fin, y en el segundo documento consta una relación de quiénes fueron los criados y soldados del rey que fueron rescatados junto a Miguel de Cervantes. El documento en cuestión es ese, como ven, la letra del siglo XVI, cada maestrillo su librillo, ¿eh? Hay muchos tipos de letra diferentes y hay que saberlas leer, no hay más remedio. Miguel de Cervantes, y entonces ahí en la partida, todo esto son criados reales que han sido rescatados, ¿de acuerdo? A la par que Cervantes. Miguel de Cervantes, de edad de 31 años, es mentira, ya tenía 33, natural de Alcalá de Henares, cautivo en la Galera del Sol, viniendo de Nápoles a España año 75. Y el siguiente es otro, y otro, y otro. Una relación de cautivos rescatados. Ninguno de los dos documentos se conoce hasta ahora mismo, en este momento, a la hora que sea del 11 de abril, del 26. Así que, señora Presidente, querido Presidente emérito, si la Real Academia lo considera oportuno, la obsequiaré con la transcripción de ambos documentos y su publicación en el siguiente boletín, si parece bien, ¿no? Y gracias a todos, por, como diría Cervantes, o más o menos, no voy a ponerlo, he puesto el pie en el estribo, es que me da un poco de grima decirlo. Gracias a todos por acompañarme hoy, y etcétera. Muchas gracias. He dicho. Con permiso de la señora Presidente, a todos ustedes muchísimas gracias. Les recuerdo que, como he dicho al comienzo del acto, el sábado a partir de las 12 estará nuestro autor firmando libros en la librería Luces y
quiero darle a todos ustedes, en nombre de la señora presidenta, las gracias y muy especialmente, que antes no se lo hemos dicho, por las premuras al señor vicerrector de la universidad, al señor presidente de la asociación Sociedad Erasmiana, que por cierto Erasmo sale citado en el libro, al representante de la Real Academia de Antequera y, como he dicho a todos ustedes, muchísimas gracias y ánimo para comprar y para leer el libro. Muchas gracias. Muchas gracias.